Ok. Bien, vamos entonces a continuar con el cálculo que habíamos iniciado. Y ahora vamos a meternos a lo que es la parte de la zapata. Vamos a ver cómo es esta zapata. Sí, en la clase pasada habíamos considerado una distancia aquí dentro de lo que sería nuestra zapata. Decíamos que iba a ser de 450, viéndolo desde el punto de vista transversal, y ahorita vamos a tomar 450, tomándolo también como base en el sentido longitudinal, pero nos vamos a referir ahora a lo que es la trave o contratrave de cimentación. Entonces, este sería nuestro corte que tenemos, ¿sí? Vamos a pensar todavía este valor de 60, todavía no sabemos de dónde sale, pero sí, esta otra parte sí, 450 es el ancho, .95 es el volado, 60 centímetros es el espesor que traemos nosotros, ya sea de columna o puede ser un muro, que esté apoyado directamente, corrido en esta zona de la zapata. Entonces aquí se está haciendo un pequeño corte simétrico sobre lo que sería, ¿sí?, nuestra zapata. Se habló también, ¿verdad?, del armado que se iba a tener, que fue el que se calculó por ahí, varía de 3/4 a cada 14 centímetros, y vamos a meter también en el otro sentido, varilla de media cada 20 centímetros. Bien, vamos a considerar o idealizar la estructura tomando lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos nosotros calculado lo que era la fatiga correspondiente en la parte baja de la zapata? Me voy a regresar un poquito para que nos acordemos cómo estaba esto desde el principio. Aquí tenemos las fatigas que tenemos en esta zapata, que es de 2000 en este lado, en el lado izquierdo, y 4800 en el lado derecho. Entonces, esta es realmente la carga que nosotros vamos a tener ahora hacia nuestra contratrave o trave de cimentación. Entonces, partiendo de allí, vamos a calcular entonces, ¿sí?, la carga por metro lineal que vamos a tener. Entonces, serían las dos fatigas, 4800 más 2000, ¿sí? El promedio de ambas, entre 2, por la longitud que vamos a considerar de 450. Entonces, vamos a tener haciendo esta operación, si ustedes traen ahí su calculadora, vamos a hacer referencia a esto para ver si nos da esta cantidad. Esto nos va a dar a nosotros en kilogramos sobre metro, es decir, la cantidad de carga que tenemos nosotros en kilogramos metro, para poder a partir de aquí aplicar, pues ahora sí, lo que sea necesario, dependiendo de las condiciones en que tengamos nosotros esta zapata. En la parte de abajo está idealizada la estructura, es decir, vamos a tomar nada más 450 dentro de este tramo, que es lo que se había platicado, aunque esta zapata pudiera ser infinita, ¿ok? Entonces vamos nada más a trabajar la parte que hemos estado trabajando de 450, y entonces tendríamos, ¿sí?, una carga aquí, vamos a tener esta zapata ya no se mueve, entonces vamos a tener de este lado como que está empotrada, o como que está empotrada en este sentido. En este otro sentido no, ¿sí? En este sentido, pues vamos a tenerla nosotros como si estuviera simplemente apoyada, y la vamos a considerar de esta manera, ¿ok? Entonces, calculando los momentos, vamos a tener el momento correspondiente a esta zapata como si estuviera empotrada, y tendríamos que el momento va a ser igual a omega L cuadrada, ¿sí?, entre 12, ¿ok? Entonces, si nosotros consideramos, a ver, lo que necesito primero es que verifiquemos si este valor es correcto. Si tienen su calculadora por ahí, por favor, sería 4.000. Sí, que sí es correcto. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya tendríamos nuestra carga por metro lineal. Si nosotros aplicamos la fórmula, entonces aplicaríamos la W, va a ser 15.300. La longitud que vamos a considerar sería 450 elevado al cuadrado, y todo sobre 12. El resultado me va a dar en kilogramos metro, porque estamos manejando aquí metro, aquí estamos también manejando metro, kilogramos metro. Entonces, haciendo esta operación, si me ayudan también a verificarlo, sería 15.300 por 4.5 elevado al cuadrado,
entre 12. A ver si nos da esta cantidad. Sí, Denji. Sí, Está bien, muchas Inge. gracias. Sí, Muy amable. Inge. Entonces tendríamos, este sería mi momento, ¿sí? Si mi vigueta esta que sería empotrada, es decir, con una longitud infinita, no sabemos cuánto, pero nada más estamos nosotros basándonos en 4 metros con 50 centímetros. ¿Ok? Bien, ya tengo entonces, ese sería mi momento negativo, perdón, el momento positivo. Sí, el momento negativo que yo voy a tener aquí. A ver, este sería mi momento negativo que yo voy a tener. Y el momento positivo que yo voy a tener, ¿sí? Vamos a tenerlo ahora entonces como si fuera simplemente apoyada en el otro, acá en esta parte. Tenemos nosotros omega por L elevado al cuadrado sobre 8. Porque estamos considerando que nuestra viga está aquí simplemente apoyada. Entonces tendríamos 15,300 por 4.5 elevado al cuadrado entre 8. ¿Ok? Aquí sí no tengo limitaciones laterales, por eso está considerando esta fórmula. ¿Sí? Y en el otro caso sí teníamos limitaciones en el sentido de que es una zapata infinita que no sabemos hasta dónde llegue. Entonces, haciendo este cálculo, ¿cuánto nos daría? Sí, da eso, ¿Qué da Inge. eso, Inge? Ok, ¿querían qué? Serían 58,000, ¿verdad? O 38,000, ¿cuánto es? 38. 38, 38,000. ok. Entonces, para que quede claro, porque no, de repente no se alcanza a notar bien los números. Bien, haciendo nosotros nuestro diagrama de momentos, tomando en consideración las dos condiciones, yo voy a tener este menos 25,819, que es el que me dio el anterior, 25,819. Le aumento 2 ceros porque vamos ahora a trabajar en centímetros, kilogramos centímetros, o trabajamos todo en kilogramos metro. ¿Ok? Esto lo vamos a manejar en kilogramos centímetros ahorita en el cálculo del peralte, que es donde lo requerimos. Aquí vamos a dejarlos en kilogramos metro. Entonces, 25,819 de un lado, 25,819 del otro, y vamos a tener nuestro momento positivo, que sería de esta manera, de 38,000, es decir, 25,000. Ahora de aquí subimos hasta 38,000, pensando que acá abajo tuviéramos un cero. ¿Ok? Si tuviéramos una escala de 0 a 25,000 sería esto. Del 0, ¿sí? A los 38,000 sería esto, que tengo aquí de 38,728. Por lo tanto, me daría a mí un diagrama de momentos de esta manera. Para saber yo el momento que voy a tener partiendo de 25,000 hasta 38,000, hago una diferencia entre estos dos valores, serían 38,000 menos 25,000, ¿sí? Perdón, sí, ok, 38,000 menos 25,000, me tiene que dar aquí esta diferencia de valor, este tramo que está asurado. Sería entonces 58,728 menos 25,819, a ver si les da, debe dar 12,909. Sí, da Inge, Sí, da eso, Inge. Ok, ese 12,909.2. sería entonces mi momento positivo que voy a tener aquí en el centro del claro, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Ya tomando en cuenta los que tenemos en los extremos, entonces voy a tener, sería mi momento positivo máximo que yo voy a tener. Y el negativo sería 25,819. ¿Ok? A ver, permítanme. ¿Por qué? Ok. Bien, con el momento máximo calculado, ¿cuál es el momento máximo calculado? El de 25,819. Entonces, con ese valor yo voy a calcular el peralte para esta trave de cimentación. Ahorita vamos a que estamos trabajando con la trave. Entonces sería, ¿sí? Ya convertido en centímetros, 2,581,500. ¿Ok? Entre el valor de K o del valor de R mayúscula, 15,94, ¿sí? Por el ancho, ¿sí? Que nosotros vamos a tener para esta trave considerada. Entonces vamos a considerar, ¿sí? Un ancho de 60 centímetros. Entonces, lo que vamos a calcular ahorita va a ser el peralte, la altura. Entonces, aquí esto nos da, a ver si verificamos, si nos da 52,
o más o menos 52. Sí, Inge. Sí da. Ok, nos daría 52 centímetros de peralte efectivo. A esto nosotros le tendríamos que agregar nuestro recubrimiento para tener ya el peralte total. Entonces aquí se está considerando, ¿sí?, que nuestro D va a ser de 53, ¿sí? Aquí la vamos a ajustar a 53 para que con el 7 centímetros de recubrimiento nos daría una sección de 60. Y entonces realmente nos quedaría una trave de 60 en la base y 60 de altura, 60 por 60. Bien, ya teniendo nosotros la dimensión con la que vamos a dejar nuestra contratrave de cimentación, vamos a ahora darle su armado correspondiente. ¿Cómo calculamos? Aplicando la fórmula donde nos dice que AS va a ser igual al momento entre FS por J y por D. Mi momento en este caso, sí, lo vamos a dejar aquí libre, M. Entonces todo va a estar en relación con M. Sería 1 entre 1400 por 0.872 por 53 centímetros. Si hacemos esta operación, bueno, vamos a ver si nos da este valor de 0.40154. Y todo esto estaría, ¿verdad?, relacionado con la letra o el valor de M. A ver si les da esta cantidad, por favor. 1 entre 1400, que va a multiplicar a 0.872 y 53 en la parte abajo, ¿no?, de la división. Sí, da eso, Miguel. ¿Sí? Ok, nos da entonces, ya tenemos aquí, ¿sí?, el valor correspondiente, que para poder nosotros calcular el área de acero, pues ahora nada más tendríamos que meter qué valor de M es el que vamos a tomar. Si vamos a tomar el momento negativo, sería el acero negativo. Si tomamos el momento positivo, sería el momento, sería el valor positivo. Entonces tendríamos aquí, ¿sí?, para el valor negativo sería AS negativa, sería el valor de 2.588.900 y nos va a dar el acero negativo, ¿sí?, ya que estamos trabajando con el valor del momento negativo de 25 que tenemos aquí, de 25.819 convertido a centímetros. Entonces nos dice, que a ver si me lo verifican por favor, nos debe dar más o menos este valor, a ver. $39.90 da. Sí, le digo un poquito, a lo mejor un poco más. Ok, no hay ningún problema, estamos dentro de la, ¿sí? Lo podemos calcularlo, dice aquí, ¿verdad? Está proponiendo, aquí hace la propuesta de utilizar varilla de 1 pulgada. Nosotros tenemos la libertad de utilizar la que queramos. Vamos a continuar con el ejemplo. Nos dice que el número de varillas va a ser, aquí pónganle si quieren 39.90, lo que les dio, entre lo que sería el área de una varilla de 1 pulgada, que es 5.07, para que nos dé el número de varillas que vamos a requerir. Entonces, ponemos 39.90 o 39.76 entre 5.07, a ver si nos dan 8 varillas, ¿no? Que eso es lo que nos está indicando aquí. Sí. Ok, entonces tendríamos 8 varillas, ¿sí?, en lo que sería en donde se presenta el momento negativo. Ahora, vamos a ver el área de acero positivo, que se encuentra en el tramo central, en la parte, ¿verdad?, del lecho alto. Aquí lo está manifestando. Sería otra vez la misma formulita, que ya, o más bien el mismo valor que ya calculamos, por el momento positivo. El momento positivo sería de, ¿sí?, 1.290.900, como lo vimos ahí en el cálculo anterior. Calculamos, ¿sí?, multiplicamos esto para ver si nos da esta cantidad también. Rectificamos esta cantidad y vemos qué varilla es la que le podemos colocar. De acuerdo a esto nos dice que son 19.88, volvemos otra vez a dividir entre 5.07 y me da el número de varillas que vamos a requerir. Más o menos es la mitad del valor, miren, si ustedes lo ven, más o menos es la mitad de este valor. Entre 5.07, bueno, pues entonces se ve que son 4 varillas de 1 pulgada.
¿cómo quedaría nuestro armado? Bueno, sí, ya habíamos visto aquí que van a ser 8 varillas en la zona de tensión, ¿sí? Y 4 varillas en la zona donde el momento es positivo. Entonces tendríamos aquí 6 varillas de 1 pulgada, aquí no está, y 2 varillas en la parte central para que den las 8. Acá estamos hablando de 2 varillas de 1 pulgada corridas y 2 varillas nada más en la zona donde se está presentando lo más fuerte del momento. Entonces, de esta manera, ahora, ya tenemos nosotros nuestro armado que vamos a requerir para la contratrave. Ahora vamos a revisarlo por cortante, ¿sí? Y ver qué pasa, si pasa o no pasa por cortante. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Inge, yo tengo una pregunta. Cuando se hace el armado del acero negativo y del acero positivo, em, bueno, ve que hay unas distancias para Sí, poder hacer el amarre de varillas. ¿En sí. ese qué criterio se toma para poder unirlas? ¿O solamente se amarran y ya? Simplemente se amarran y ya. No, no tienen ningún criterio de, sí, simplemente que conserven su distancia o de su posición. En este caso es en el centro, si tú te fijas en el centro, es donde tenemos nosotros los momentos mayores. Mira, aquí tenemos, si te fijas aquí, se puede decir que la varilla que nosotros estamos recortando, sí, debe de ser, se puede decir de aquí de este punto a este punto, esta distancia. ¿Ok? Entonces, por eso ya no corre toda completa desde un punto a otro punto. Entonces, aquí donde se requiere el refuerzo es donde nosotros lo tenemos que meter. ¿Ok? En este caso de acá también tenemos que cargarle más hacia esa parte de acá de las laterales para nuestros momentos negativos que vamos a tener. Entonces, estos deben de aparecer, ¿sí? Como tú puedes ver, de acuerdo al armado que se tienen aquí. Entonces, por eso está reforzando en la zona central de 1 pulgada, igual aquí en la zona que nosotros vamos a tener. Estos son corridos y donde se está reforzando más es en las orillas, en los extremos. Mira, aquí se ve, son 6 varillas para el momento negativo y 6 varillas de este otro lado. Aunque, sí, ya sumando aquí nada más ya corren 2 varillas, este es para el momento negativo. Y si te fijas, lo más reforzado para el momento positivo está en la zona del centro, ¿sí? Contrario, estos están contrarios. Acá hay más cantidad de acero, acá hay menor cantidad, más cantidad de acero para el momento positivo, más cantidad de acero para el momento negativo. ¿Ok? Por eso está reforzando en estos lugares. Lo importante es que quede dentro de la zona donde nosotros necesitamos reforzar. ¿Ok? Sí, Inge, gracias. Ok. Bien. Ahora vamos a ver, decíamos el cortante. ¿Para qué me sirve calcular el cortante? Para definir si voy a llevar estribos, ¿sí? A qué distancia los tengo que colocar y qué diámetro de estribo es el que tengo que realizar. Entonces, yo teniendo aquí ya mi cortante, ¿cuál sería mi cortante de esta contratrave? Pues sería la omega por L sobre 2, ¿ok? Omega, ¿cuánto vale? 15,300 por L, que vale 450, dividida entre 2. Eso me da a mí la fuerza cortante que va a estar trabajando en esta trave. Entonces tendríamos que sería 15,300 por 4.5 entre 2. Si lo hacen la operación para ver cuánto nos da, porque aquí se ve un poquito borroso. No sé si son 34 o 54. 34, 34. 34.425, sí. Ok, entonces este sería el cortante que nosotros vamos a tener. Ya teniendo el cortante, ya puedo calcular el esfuerzo cortante. Calculo el esfuerzo cortante otra vez, ¿se acuerdan? Sí, sería el cortante entre B, que vale 60, y D, que vale 53. Entonces, haciendo esta operación, sí, me va a dar a mí el esfuerzo cortante real que está trabajando esta trave contra trave de cimentación. A ver si les da esta cantidad, por favor. Sí, da Inge, Da 10.82. entonces 10.82, gracias, kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Esto lo vamos a comparar con el esfuerzo cortante permisible. ¿Sí? Y se acuerdan que el esfuerzo cortante permisible es igual a 0.29 raíz de F'C. ¿Ok?
haciendo esto, pues ya lo hemos estado, creo que más o menos calculando, nos da 4.2. ¿Qué nos está pasando? Que el esfuerzo cortante real es mayor que lo que sería el esfuerzo cortante permisible. Cuando esto sucede, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues vamos a calcular estribos para que resistan esta diferencia de esfuerzos que nos hace falta. Entonces ya tengo que 10.82 es mucho mayor que 4.2, por lo tanto sí se necesitan estribos. ¿Cómo calculamos la separación y el diámetro de estos estribos cuando se requieren? Vamos a utilizar esta fórmula que está aquí en la parte de abajo. Miren, primero vamos a ver esto. ¿Sí? Esta V' es el esfuerzo cortante que yo necesito, ¿sí? Y que voy a colocar para el armado de acero. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a hacer la diferencia de 10.82, que es lo que me da el admisible, menos 4.2, que es el que tengo real, resistente. A ver, perdón, aquí está, ¿no? 10.82 es el real y le voy a quitar el permisible, ¿no? El admisible, que es el que no alcanza a pasar. Sería entonces, la diferencia de ambos me da 6.62 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para poder calcular qué separación y qué estribos son los que voy a meter, yo tengo que suponer, primeramente, qué estribo es el que voy a meter. Ustedes pueden meter de 1/4, pueden meter de 3/8, ¿sí? O pueden incluso meter de media, como en este caso. Como es grande la diferencia de lo que nos hace falta, se va a meter entonces estribos de media pulgada, ¿ok? ¿Cuál es el área de un estribo de media pulgada? Pues serían 1.27, ¿ok? Bien, si yo voy a tener este estribo, se va a armar alrededor de lo que sería estas varillas superiores y estas varillas inferiores. Es decir, yo voy a armarlo entonces dentro de lo que sería mi rectángulo de mi trave de cimentación. Y el estribo que yo voy a utilizar tiene da 4 vueltas, o sea, hacemos esto, hacemos un rectángulo. Eso es lo que llamamos muchas veces las ramas de nuestro estribo, ¿sí? Entonces, este estribo, yo voy a tener 4 ramas que lo estoy dividiendo a mi estribo. Por eso, si yo multiplico 1.27 por 4 ramas, me da 5.08. Si lo multiplican ustedes 4 por 1.27, les va a dar este valor de 5.08. Ya tengo entonces lo que sería esta parte, que sería el área de lo que serían las ramas de mi estribo. Tengo el ancho de mi trave, 60, y aquí tengo un valor que se llama FV minúscula, V, que significa la fatiga que tiene el acero, la varilla. Esa es la fatiga que tiene la varilla y vale 1120 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este valor, ¿de dónde lo obtenemos? Lo pueden ustedes obtener, por ejemplo, del manual de acero de AMSA o de ILSA, no sé, de la varilla que ustedes quieran, ¿sí? Incluso ustedes se los pueden pedir en un momento determinado también al que les suministra el acero, y pues ellos deben tener tablas donde marca la fatiga correspondiente al acero, y tiene un valor de 1120 kilogramos sobre centímetro cuadrado, en este caso para el acero que estamos utilizando. Entonces, vamos a aplicar nosotros esta fórmula, que dice que la separación, ¿sí?, de las varillas que vamos a utilizar, ¿sí?, va a depender del área de las varillas que estamos aquí utilizando de media, pero que van a ser 4 ramas de varilla de media, por FB, que es ¿sí?, la fatiga del acero, dividido entre el BV', que es este valor que ya obtuvimos aquí, la diferencia, ¿sí?, del real contra el admisible o permisible, y por el ancho de nuestra trave. Entonces, sustituyendo valores, tendríamos 5.08, que son las 4 ramas que tengo aquí, por 1120, que es la fatiga, entre, ¿sí?, la diferencia de estos dos valores, 6.62, por, ¿sí?, multiplicado por el ancho de mi contratrave, que es de 60 centímetros. Si me hacen esta operación, nos va a dar a qué distancia
debemos de colocar, ¿sí?, nuestros estribos. Entonces, esta sería la fórmula para conocer la distancia a la que debemos, la separación de nuestros estribos que vamos a colocar. A ver si me hacen favor de verificar. Sí, que está correcto. 14 centímetros. Entonces me está indicando que los estribos van a tener una separación, ¿sí? Esta separación de 14 centímetros para varilla de media pulgada, del estribo con varilla de media pulgada. Eso es lo que se está llevando acá, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver, en esta zona de aquí vamos a tener nosotros pegadito, ¿sí?, nuestros estribos de esta manera. Lo mismo sería del otro lado, ¿eh? Es decir, lo que yo tengo de este lado sería también del otro lado. O en un momento determinado también todos corridos, hasta acá, hasta la orilla, ¿no? Todos a cada 14 centímetros, ¿sí? Muchas veces, como en esta parte de aquí en los extremos, es donde tenemos nosotros, ¿sí?, la mayor cantidad de momento por resistir al cortante, ¿sí? Momento y cortante por resistir. Entonces, muchas veces aquí lo que hacemos es colocar nuestros anillos a una distancia, por ejemplo, la separación sin humedad de 14, la vamos a poner a cada 7 centímetros. ¿Con qué finalidad? Que pueda resistir perfectamente los cortantes que se puedan presentar. ¿Y a qué distancia? Pues generalmente nosotros dividimos nuestra longitud que tenemos y la dividimos entre 4, ¿sí? Entonces, a 1/4 vamos a tener los estribos más cerquita, más pegaditos, tanto de un lado, de un extremo, como del otro extremo. Aquí es donde tendríamos más pegados. Y después ya los separamos, ¿sí?, a 14 centímetros, así como nos dio el cálculo. Entonces, aquí en las orillas a 7 en este otro lado, y a 14 centímetros en toda la parte central, ¿sí?, de lo que sería nuestra trave o contratrave de cimentación. Y de esa manera nosotros podemos hacer nuestro armado correspondiente. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Es una pregunta. Sí, dime. Hay en el de 5.08 multiplicó 4 por el área de la varilla, De pero ¿por qué media. había dicho que era? Porque tenemos nosotros nuestra sección, a ver, le voy a cambiarla. Vamos a meternos ahora aquí. Bien. Les voy a mostrar aquí, este es nuestro pizarrón. ¿Ok? Vamos a meter entonces lo que sería la figura. Voy a poner aquí la figura de mi trave. En este caso es una contratrave cuadrada, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos, este sería el anillo, ¿ok? O sería el anillo que yo voy a colocar. Bueno, voy a poner otra, a ver si me permito ponerlo acá afuera. A ver si no me... Ok, sí. Entonces tendríamos aquí nuestra contratrave de cimentación. Esta parte de adentro, estos serían mis anillos, donde voy a tener mis varillas aquí. Aquí voy a tener mis varillas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. El estribo se compone de 4 ramas. Miren, este sería una rama, esta sería otra rama, esta es otra rama y esta es otra rama. Entonces, este estribo se compone de 4 ramas. Hay estribos que a veces nada más lo tienes de 2 ramas o de una rama incluso, ¿sí? Nada más metes aquí en medio uno, amarrando las varillas aquí y otro acá, como extra. O también los puedes meter si quieres en forma diagonal. Es decir, yo puedo meter un estribo así, otro estribo así, otro estribo así y otro estribo así. Entonces ya tendría yo mis estribos de 4 ramas, pero de manera diagonal. Es decir, es válido. Como tú los quieras colocar, lo importante es que mantengan su colocación. ¿Para qué me sirve el estribo? Me sirve para 2 cosas. La primera, para resistir, ¿sí?, la fuerza cortante o el esfuerzo cortante que se me va a presentar dentro de la viga. En el momento de un sismo, ¿sí? Principalmente es cuando van a trabajar. También me sirve para mantener las varillas en su posición, que no se vayan, ¿sí?, a mover en el momento del colado. Entonces las tengo que amarrar para que no se vayan a mover, ¿sí? Y las amarro con el estribo. Pues lleva doble función. Ahora, cuando hablamos ahí de ramas, acuérdate, vamos a hablar cada una de estas, en el momento que ya se mueve, se cambia de dirección, ya se considera otra rama más, ¿sí? Aquí sería entonces un estribo de 4 ramas, ¿ok?
A eso es a lo que me refería yo cuando hablamos de 4 ramas. Entonces, es 1.27 de esta, 1.27 de esta, 1.27 de esta y 1.27. Sería 4 veces por 1.27, que es lo que me da 5.08. ¿Ok? No sé si quedó claro. Entonces siempre ese 4 es fijo. No, porque yo puedo tener, no nada más, muchas veces el armado no nada más voy a tener aquí, en este caso, un solo estribo. Te decía yo, mira, muchas veces dentro del mismo, aquí mismo, pegadito a este, puedo meter otro estribo diagonal, así, diagonal. Y entonces ya no voy a tener 4 ramas, voy a tener 8 ramas. ¿Sí está claro? Ok. ¿Sí? Entonces, o muchas veces tengo esta 4 y le meto uno extra aquí en medio, así, nada más un gancho así como tipo gancho para que se mantenga la varilla del medio. Bueno, ya no serían 4, ya serían 5 ramas, ¿ok? Las que yo voy a tener. Entonces, no siempre son 4. Incluso tampoco hay veces vas a encontrarte con que en lugar de que sea ¿sí? Lo voy a borrar. A ver, ¿dónde está el borrador? Aquí está. Voy a borrar ¿ok? Y yo puedo en un momento determinado, ¿sí? Híjole, creo que no hay esta figurita. Bueno, miren, aquí está la diagonal. Entonces, yo puedo tener esta diagonal, ¿sí? Como les decía, aquí puedo tener así la varilla, ¿eh? Digo, la varilla con 2 estribos. Uno en esta forma y otro en esta forma. Entonces, ya son 8 ramas las que yo voy a tener, ¿ok? Pero también muchas veces nada más tengo aquí un triángulo. Ustedes habrán visto, en ocasiones nada más se mete un triángulo. Y entonces nada más serían 3 ramas las que yo voy a tener. Entonces no siempre son nada más 4. Puede haber diferentes, ¿no? Diferentes formas de colocar nosotros nuestros estribos con la finalidad de que tenga mayor soporte al esfuerzo portante que se puede presentar dentro de nuestra estructura. ¿Ok? Bien. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Entonces, sí Sí, es Inge. importante ver cómo voy a hacer yo la disposición correspondiente, ¿sí? Para que yo tome en consideración exactamente los valores. A ver. Los valores que nosotros estamos manejando. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? Nada más les Y en quiero... los estribos que se reforzaban en los extremos, dijo que podía ser corrido o solamente en los extremos. En el caso de que solamente quisiéramos ponerlos en los extremos, ¿qué distancia se tomaría? No. O sea, sí los tienes que poner corridos. Sí, todo tienes que ir a lo largo de toda la contratrave. Pero yo lo que les especificaba que es en los extremos se colocan más cerquita los estribos, generalmente a un medio, a la mitad de lo que nos da el cálculo. Es decir, si yo tengo que colocarlos a cada 14, bueno, los puedo colocar a todos a cada 14. Y después aquí nada más refuerzo con otros en medio que vayan a cada 7 centímetros en los extremos, en este extremo y en el otro extremo. Era un cuarto de la longitud. Ándale, exactamente, a un cuarto de la longitud de un lado y un cuarto de la longitud también del otro. Y todo lo que quede en medio, pues ya me quedarían los estribos a cada, sí, 14 centímetros. ¿Ok? Y estos lo hacemos muchas veces en las traves, en las contratraves y incluso en las columnas, ¿eh? En las columnas también los cortantes se presentan abajo y arriba, los cortantes más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, pues hacemos lo mismo, dividimos nuestra longitud de nuestra columna en 4 y a un cuarto le agregamos mayor cantidad de estribos y en la parte de arriba, sí, en la misma situación. Entonces, para que podamos tener nosotros vamos a decir, un extra de resistencia contra cualquier sismo o fuerza cortante que se me vaya a presentar por viento o por sismo, que es lo que generalmente nos puede suceder. Y de esa manera, ya reforzado, pues va a resistir más cualquier embate, ¿no? Que podamos tener contra nuestros elementos estructurales. ¿Ok? Pero sí, de que deben ir corridos, van todos corridos a cada 14. Y nada más reforzamos en los lados. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? En caso de que haya salido que no necesitaba estribos, ¿ahí qué procede? Le vas a poner tu estribos nada más por especificación. Vamos a pensar que no necesitas estribos.
Entonces le vas a meter por estribos nada más de acuerdo a cómo marca la normatividad. La normatividad me dice que debes de tomar, ¿sí?, la dimensión menor, ¿ok?, que tengas ahí dentro de tu contratrave. En este caso, ¿cuál sería mi dimensión menor? Pues si es de 60 por 60, pues yo lo tendría que colocar a cada 60 centímetros los estribos, ¿ok? Y aquí en las orillas los pondría cada 30, acá 30, a cada 30 en el otro lado, ¿ok? Es lo que me está marcando, que tomemos la dimensión menor de mi trave. Si fuera una trave de 30 por 60, pues los tendría que colocar todos a cada 30 centímetros y reforzar nada más en los extremos a cada 15. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bien, entonces vamos a, ¿sí?, si no hay ninguna otra duda con respecto a esto, vamos a ver lo que sería una zapata escalonada. Bueno, yo les decía nada más por ahí, miren, aquí estoy incluyendo, ahorita en los siguientes que vuelvo a subir, ya va a llevar la bibliografía correspondiente a lo que nosotros, de donde estoy yo sacando parte de los trabajos o de estos ejemplos, estos ejercicios que estamos ahorita manejando. A ver, permítanme, ¿por qué? Ok. Es que se ve muy chiquito. Ok, ya está. Entonces, yo les estoy dando ya la bibliografía correspondiente de lo que estamos aquí viendo. Miren, está el de diseño simplificado de concreto reforzado, así se llama el libro. El autor es Harry Parker y es de la editorial Limusa. Otro es cómo calcular una casa habitación, ¿sí? Y es del ingeniero Félix López Hidalgo. Este no tiene editorial, este es directamente de una universidad, no recuerdo, no le encontré el nombre, por eso no se la puse, ¿sí? De este pequeño libro. Luego están los apuntes del diseño de estructuras del ingeniero J. Heinen y J. Gutiérrez, que es el que acabamos de ver hace un momento y que vamos a seguir viendo por ahí. Y está también este otro libro que estoy sacando algunas cosas de principios de ingeniería de cimentaciones, de Braja M. Das, del editorial Senhage Learning. Sí, ese es otro de los libros. Y otro es de las normas técnicas complementarias del Departamento del Distrito Federal. Y algunos otros ejemplos que vamos a ver de los apuntes de cimentaciones. Sí, aquí es de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ingeniería. Entonces, son algunas de las bibliografías que estoy utilizando para complementar lo que sería este curso. ¿Sí? Aunque que les digo, existe muchísima más, ¿no? La que también nos está dando el Tecnológico Nacional de México, nos marca allí otros libros más que también podemos ver. Estos se me hicieron los más sencillos en el sentido de cómo vienen realizándose los ejercicios, y que creo que son bastante claros para que los podamos entender mucho mejor. ¿Sí? Aquí vienen más explicados en estos ejercicios que en algunos otros libros por ahí que estuve analizando, que no viene muy bien explicado, de repente se brincan de un valor a otro valor y luego no sabe uno ni de dónde salieron los valores. Entonces aquí estamos más o menos tratando de que quede todo claro. Bien, si no hay ninguna duda ya de lo anterior, vamos a verlo cómo sería entonces lo de una zapata escalonada en dos direcciones. Esto está sacado del libro de Harry Parker. Como les decía, estoy utilizando uno u otros libros con la finalidad de que podamos ir entendiendo el comportamiento de las cimentaciones. Lógicamente, ¿verdad? Esto no es lo único, ¿no? Hay otras formas de cálculo, como les decía, dependiendo del método, del criterio que estemos nosotros trabajando. Yo estoy trabajando aquí estos que tienen ahorita, algunos que están trabajando con el criterio del método elástico, y a lo mejor más adelante vamos a ver si encuentro otros, por ahí he visto ya algunos libros que tienen el método elastoplástico, para que podamos también tener alguna pequeña diferencia, conocer ambos criterios, ¿no? Bien, no sé si exista alguna pregunta antes de entrar al tema.
Si no hay ninguna pregunta, pues vamos a ver qué es lo que nos marca aquí este autor. Nos dice que hay una tabla de cargas de seguridad para zapatas independientes para columnas. En esta edición dice se ha conservado la tabla 11-2 como una ayuda para el diseñador en la determinación de las dimensiones de una zapata de este tipo. Aunque fue recopilada con base al reglamento del ACI 318-56, el cual ya está anticuado. La información incluida en dicha tabla no está de acuerdo con los requisitos del reglamento actual, dice, pero será de gran ayuda para el diseñador gracias a su presentación e información condensada. Esto nos sucede frecuentemente, ¿sí? En ocasiones nosotros utilizamos cierto manual o cierto reglamento y resulta que más adelante pues modifican algunas cosas, pero lo que sí les puedo decir es que no lo modifican totalmente, sino que más bien son algunas cosas agregadas y algunas pocas modificadas, que generalmente los reglamentos se conservan, ¿sí? Durante cierto tiempo o cierto periodo de tiempo, en el cual de alguna manera hay cosas que son básicas y que no se cambian y que tienen que seguir igual. Entonces, se van modificando algunas cosas, por ejemplo, si el concreto que se maneja actual ya es diferente al que se manejaba hace 50 años, bueno, pues sí, debe de haber una modificación referida a ese cambio del concreto, definitivamente, pero el sistema de cálculo prácticamente se sigue conservando. Entonces, ¿qué es lo único que se hace? Que se van ajustando, uno va ajustando de acuerdo a los reglamentos nuevos, va uno, ¿verdad? Verificando a ver dónde fueron los cambios, pero lo demás, ¿verdad? La mayor parte de cosas no cambia. Entonces, siguen siendo válidos para el cálculo y el diseño. Entonces, nada más hay que tener muy presente, ¿sí? Dónde están las modificaciones para que nosotros los vayamos actualizando, ¿sí? Lo mismo sucede con los costos, ¿sí? Es decir, sucede con muchas cosas de las que manejamos nosotros en la construcción. Hay muchas cosas que no cambian, pero hay también algunas que sí pueden ir variando. Y sea para cualquier carrera, para cualquier materia, sucede lo mismo. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Él está conservando algunas cosas que parecen, ¿verdad? Aparentemente anticuadas, pero la información sigue todavía de alguna manera siendo actualizada. Entonces, nos sigue sirviendo a nosotros como para un diseño. ¿Sí? Bien. Dice, vamos a considerar o consideremos, por ejemplo, el peso del bloque de la zapata. El diseñador debe calcular primero la carga de la columna, agregando después a esta el peso estimado de la zapata para obtener el área de apoyo requerida. En la tabla 11.2 se dan ya dimensiones lo suficientemente exactos para establecer un peso estimado sin necesidad de aproximaciones sucesivas. Esta tabla nos permite a nosotros muchas veces ya no hacer un diseño o un cálculo, sino aquí ya están calculados para diferentes condiciones que se pueden presentar para una cimentación. Entonces, pues realmente quedaría obsoleta en un momento determinado, pero sí nos puede servir como una base para nosotros suponer lo que nosotros vamos a calcular. Es decir, ya hay algo que ya fue calculado, pero yo lo puedo tomar como una base más adelante, muchas veces para hacer, por ejemplo, un presupuesto o una cotización, lo puedo tomar como base, ¿sí? A partir de ahí puedo hacer una cotización, aunque ya puede estar obsoleto, pero los valores que me está dando a mí ya resultan mucho más reales que lo que yo pudiera suponer. Entonces, sí nos pueden servir también nada más para ese tipo de situaciones, pero digo, como una consulta que podemos hacer nosotros, ¿no? Y así sucede con muchos libros, ¿no? Por ejemplo, el libro de Plazola. El libro de Plazola, el tomo número 1, vienen algunos cálculos correspondientes a los costos. Y muchas de esas cosas, pues ya los costos ya no son iguales, ya variaron, ¿sí? De la época en que lo hizo Plazola, por allá por los años de 1960, contra ahorita ¿sí? Los que estamos manejando, pues ya hay mucha diferencia. Pero lo que es la matriz, ¿sí? General, pues esa matriz nos puede servir. ¿Por qué? Porque ahí está manifestando, ¿sí? Diferentes condiciones que también se parecen a los actuales. Entonces, nos puede servir simplemente de base, ¿sí? No vamos a pegarnos a lo que marca ahí totalmente, pero sí podemos tomar muchas referencias
para los cálculos, en los cuales ya quedan como previamente establecidos y que no cambian al paso del tiempo. Entonces, esos son los que nos pueden servir. Es lo mismo aquí con esto, ¿no? Para el diseño, ¿sí? Nos pueden servir también algunas tablas que en un momento determinado a lo mejor ya dejaron de ser totalmente efectivas. Pero bueno, dice la tabla puede usarse también para determinar el peralte efectivo de la zapata, lo que también es importante, ya que después de que se ha calculado el momento flexionante máximo, es necesario utilizar la fórmula para obtener el peralte efectivo mínimo, el cual sabemos que debe de aumentarse de modo que no excedan los esfuerzos permisibles por cortante y adherencia. Si no se utiliza la información de la tabla 11.2, puede ser necesario probar varias antes de establecer el peralte efectivo más económico. Pero si ya utilizamos la tabla, ya nos está dando una idea de lo más cercano a lo que nosotros podemos tener. Ese es el uso, ¿verdad?, a veces de este tipo de información. La información que se da en la tabla referente al refuerzo puede o no estar de acuerdo con los requisitos del reglamento actual, por lo que siempre deben calcularse las varillas y su separación, según se requiera en el reglamento vigente. Bueno, esto es aplicable, ¿sí?, para todos nuestros reglamentos que manejemos nosotros, tanto de anteriores como los actuales. Aquí siempre hay que estar muy al pendiente de los cambios que se pudieran ir presentando al paso del tiempo. Bien, ¿qué es una zapata de peralte variable o escalonada? La zapata que se diseña o que se diseñó, dice en el artículo 116, en el artículo 11-6, se llama en ocasiones zapatas de bloque, ya que sus planos superior e inferior son paralelos. Aquí estamos hablando de una zapata que se conserva todo el tamaño de la zapata, tanto en peralte como en longitud, se conserva igual. En este caso de las zapatas de peralte variable, ¿sí?, generalmente nosotros vamos a tener más amplio la parte central y más pequeño las alas de la zapata, como vimos el día de ayer y como vimos hace un momento el problema que estábamos verificando. Era una zapata de tipo variable o escalonada. Entonces nos dice ya que sus planos superior e inferior son paralelos. Si la superficie superior se compone de 4 planos inclinados, con pendiente hacia afuera de la columna, es posible obtener un ahorro de material. Esto se conoce como zapata de peralte variable o escalonada. Si la pendiente se hace demasiado inclinada, puede ser necesario colocar doble cimbra, y esto quizá compense el ahorro que se obtiene al usar un menor volumen de concreto. Las zapatas de peralte variable y escalonadas pueden usarse siempre y cuando el ángulo de la pendiente o la localización de los escalones sean tales que no se excedan los esfuerzos permisibles en ninguna sección. Aquellas zapatas que se diseñan como una unidad deben colarse de la misma manera, o sea, como una unidad, todo junto. Y el espesor del concreto que existe por encima del refuerzo en el borde de la zapata no debe ser menor de 15 centímetros. Miren, aquí nos están dando una recomendación. Si yo voy a tener una zapata con taludes, ¿sí?, dice que no debe ser menor de 15 centímetros en los extremos. Cuando la zapata se apoya en el terreno, o de 30 centímetros cuando se apoya en pilotes. Entonces aquí hay una recomendación bastante interesante que hay que tomar en consideración. 15 centímetros cuando se apoya en terreno, 30 centímetros cuando se apoya en pilotes. En el caso, ¿sí?, de que no se use pedestal, se acostumbra a iniciar los planos inclinados a partir de 7 o 10 centímetros de la cara de la columna, prolongándolos hasta el borde exterior. Bien, vamos a ver entonces, aquí a ver un corte. Debe de haber un corte aquí abajo. A ver. Aquí está. Miren, esto es lo que llamamos nosotros nuestra zapata escalonada o, ¿sí?, con pendiente hacia los 4 puntos. Es decir, aquí yo lo veo en planta. Aquí está en planta. Yo tengo esta zapata que tiene una pendiente hacia acá, otra hacia allá, otra hacia allá y otra hacia acá. Esta es la parte más alta de mi zapata, el centro de mi zapata, ¿ok? Y esto ya va hacia abajo, es decir, se va disminuyendo en espesor. Voy a tener aquí, esto es lo que se llama el pedestal, todo lo que está aquí, el apoyo de mi columna. Esta es la columna, tengo mi columna apoyada sobre un pedestal, si ustedes lo ven aquí,
también de la misma forma de la columna. Y se mantiene esto, sí se mantiene todo a nivel, todo esto está a nivel, este pedestal está a nivel. Y empieza el desnivel a partir de aquí de la arista, de las aristas. Empieza a ver aquí el desnivel que estamos nosotros viendo aquí. Este es el pedestal que se mantiene a nivel. Y esta parte de aquí es donde ya empieza los taludes y va hacia los 4 extremos, hacia las 4 aristas de la zapata. Entonces, esto es lo que se llama una zapata escalonada o una zapata inclinada también con talud. El espesor que nos decía por ahí nos estaba diciendo que tratemos de conservar que tenga 15 centímetros, por lo menos este valor debe ser de 15 centímetros. Para el caso de zapatas que están asentadas sobre un terreno firme. Pero cuando tenemos nosotros pilotes, es una zapata que está sentada o arriba de unos pilotes, sí, nos está diciendo que de preferencia debemos de tener por lo menos 30 centímetros aquí en este tramo de la zapata. Aquí sí, conservarse esa altura, sí, alrededor de toda la zapata. Entonces, aquí es lo que nosotros vamos a ver en este ejercicio que nos va a mostrar este libro. Aquí podemos ver, por ejemplo, varillas en este sentido y varillas, sí, de punta que también son las que se ven aquí. El armado de las mismas, los taludes correspondientes, sí. Y nuestro peralte de la zapata, ¿cuál sería? Pues sería este valor, 70, que nosotros vamos a tener hasta el acero, ¿sí? Más el espesor de lo que sería nuestro recubrimiento, ¿ok? Tendríamos realmente 70 centímetros aquí. Sí, abajo de esto iría la plantilla. Aquí tendríamos abajo la plantilla, que puede ser de diferente material. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice el ejemplo. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. ¿Los eran de peralte efectivo o peralte total? ¿Cuál? Los del borde. A ver. Del borde de la zapata eran de efectivo o total. Estos de aquí, estos son 70 centímetros, es el peralte total, ¿ok? Y el peralte efectivo sería hasta aquí, hasta donde está el centro de la varilla, que sí, el D. Este es D, y todo esto de acá afuera sería el H, 60 más 10 sería H. Y D sería 60 centímetros, el peralte efectivo, ¿ok? Sí, y los 15 que mencionaba la norma de cuando se apoyaba en terreno y 30 cuando era sobre pilotes, ¿corresponden al efectivo o al total? No, generalmente nos dan nosotros el peralte total, ¿sí? Total. Incluso a ver si lo aclara aquí. Mira. Ok, dice, y el espesor de concreto que existe por encima del refuerzo, en el borde de la zapata no debe de ser menor de 15 centímetros. Es decir, dice por encima del refuerzo. Entonces estamos hablando del peralte efectivo. ¿Ok? Cuando la zapata se apoya en el terreno, debe ser de 30 centímetros cuando se apoya en pilotes. ¿Sí? Es decir, en este caso del terreno firme, serían 15 centímetros de peralte efectivo. ¿Ok? O de 30 centímetros de peralte efectivo. Porque nos está diciendo que sea el concreto que existe por encima del refuerzo. ¿Ok? Entonces, aumentale, ¿verdad? Más 7 centímetros del recubrimiento y ya tendrías el peralte total. Sería 22, ¿no? Y aquí sería 37, vamos a decirlo así. Entonces, está hablando de peralte efectivo, ¿eh? Ok. Que creo que ya ahí quedó más claro. Bien, vamos a tener nosotros entonces nuestro ejemplo, nos dice, es el siguiente. Tenemos una columna de 50 por 50 que soporta una carga de 136 toneladas o 136,000 kilogramos. Se va a apoyar sobre un terreno cuya capacidad de carga es de 15,000 kilogramos por metro cuadrado. Dice, diséñese una zapata de peralte variable en 2 direcciones para dicha columna, utilizando los siguientes datos. Nos están dando aquí los datos del F'C, del Fs, del Fc reducido, ¿sí? Nuestro valor permisible de 4.2 para cortante perimetral y de 7.7 para el otro, perdón, este 4.2 es para el cortante lineal
y para el cortante perimetral de 7.7. U, ya sabemos que U corresponde a la adherencia, los esfuerzos de adherencia, ¿sí? Dice indicados en la tabla 5.1 y N igual a 9, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí N que ya dijimos que era la relación que vamos a tener del FC y el FS, ¿sí? Entonces sería la relación de concreto contra cero. Esta tabla 5.1, ¿sí? Al estar haciendo mención aquí, ¿sí? Ya la habíamos visto nosotros en creo que en una clase pasada, si no mal recuerdo, sí creo que está aquí en Zapata Continua. A ver, déjenme ver si aquí la verificamos. Si está aquí en esta, nada más vamos a verla bien porque no se alcanza a ver. Normal. Ahí está. A ver, déjenme ver si está en esta. Me recuerdo que la habíamos visto en un ejercicio. No, no está en esta. A ver si está en la que sigue. En la zapata combinada. Bueno, es de donde sale el valor del permisible correspondiente. No, no está. Esta fue la primera que vimos. No, tampoco no está ahí. A ver, tiene que estar. Recuerdo que está en una de estas tablas. Es que está un poco lenta mi computadora. No, esta tampoco no es. Bueno, la voy a localizar y les voy a decir en dónde la podemos encontrar. En lo que nos subió de tablas, ahí venía. Sí, creo que venía en una de esas de las primeras tablas que subí. Creo que está en la primera tabla. A ver, entonces estamos aquí. Ahí viene la tabla 5.1, o sea, sí la tienen ustedes a la mano. Sí, ya la verifiqué, que sí, recuerdo que sí la subí. Bien, esta tabla 5.1 es donde nos habla del esfuerzo permisible para la adherencia, de raíz de 3.2, raíz de F'C entre el diámetro, o 2.3, raíz de F'C entre el diámetro. Entonces, a eso se refiere cuando habla de la tabla 5.1. Bien, vamos a ver entonces, dice aquí, vamos a suponer que el peso de la zapata es del 9%. ¿Se acuerdan que hablábamos de que nosotros podemos suponer un cierto porcentaje, ¿sí?, de la carga de la columna? Aquí en este caso, en este ejercicio, está considerándose el 9%. En otros hemos considerado menor o mayor, hasta el 15% incluso. Bien, ¿cómo nos quedaría? Esto ya lo hemos hecho ya varias veces. Pues sería el 9%, 0.09, por la carga que nosotros tenemos de 136,000. Esto nos da 12,200. ¿Sí? La carga total sobre el terreno entonces va a ser igual a 136,000 más el peso de la cimentación, más 12,200, nos da un total de 148,200. Esto lo vamos a dividir entre la capacidad de carga que tiene el terreno. Entonces, si yo divido 148,000 entre 15,000, ¿verdad? Nos dice que nos va a dar más o menos, o va a ser igual a 9.88 metros cuadrados, que es lo que yo necesito de zapata. Pues ya tengo, si yo la quiero hacer, ¿sí?, esta zapata, si yo la quiero hacer cuadrada, pues nada más saco la raíz cuadrada de esto. Si yo la quiero hacer cilíndrica, o más bien si la quiero hacer redonda o circular, pues tendría que aplicar nada más la fórmula correspondiente al círculo. Y así pudiéramos tener nuestra zapata como nosotros la queramos tener en forma. Entonces, aquí en este caso va a ser una zapata cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 9.88 nos dice que sería 3.20. Ustedes, si lo tienen ahí su calculadora, la pueden verificar. A ver si nos da más o menos 3.20 metros por lado. Lo que nos daría un área un poco mayor de 9.88. Entonces no hay ningún problema. No importa que sea la zapata un poco mayor. No forzosamente tiene que ser esto que nos dio. Sino, lo que sí no debe de ser es que sea menor que esto. Es decir, yo no debo de considerarla de 9 metros cuadrados. ¿Sí? La debo de considerar mejor de 10 metros cuadrados para que yo pueda soportar toda esta carga
sin ningún problema. Aquí el libro lo está manejando zapatas de 320, que elevada al cuadrado nos daría 10.24, que es mucho mayor o es un poco mayor que 9.88, entonces es aceptable. ¿Sí está claro? Sí. Ok. ¿Cuál sería la presión sobre el terreno? Acuérdense que la presión sobre el terreno, ya nada más vamos a considerar la carga que nos está llegando, no vamos a considerarla con el peso de la cimentación. Entonces sería 136,000 entre 10.24, que es el área real de la zapata que nosotros vamos a dimensionar. Si ustedes hacen la operación 136 entre 10.24, ¿sí? A ver si les da esta cantidad de 13,300 más o menos. Y esa sería la presión W que va a estar trabajando, ¿sí? En el terreno. Luego nos dice, como prueba, supongamos que existe un área plana de 10 centímetros a cada lado de la columna. Es decir, yo voy a tener mi columna y voy a tener un capitel alrededor de él que va a estar a nivel. Dice, esta área sería entonces 50 más 10 más 10, ¿no? Es decir, serían 70 centímetros. Eso se está refiriendo, ¿sí? Si vemos nosotros la figura, ¿sí? Se estaría refiriendo a esta parte. Miren, esta parte de aquí del capitel, este es el capitel. Aquí está mi columna. Entonces yo tendría 50 centímetros de la columna, más 10 acá de este lado, más 10 del otro lado. Eso es a lo que se está refiriendo. Entonces tendríamos 70 centímetros aquí, 70 centímetros acá. Si esta fuera, o es cuadrada la columna, entonces sería 70, 70, 70 y 70 centímetros de lo que sería nuestro capitel. ¿Ok? Bien. Entonces, a eso se está refiriendo que se va a dejar 10 centímetros por ahí establecidos a ese nivel. Entonces, el área será entonces 50 más 10, 70 centímetros por lado. La columna es de 50 centímetros por lado. Según los datos, utilizando las dimensiones establecidas, podemos trazar la zapata como se muestra en la figura 11.7 que ya vimos. Y nótese que el valor de C va a ser igual a L menos A, es decir, a la longitud que nosotros vamos a tener, menos, ¿sí? El valor de la columna, sería 320, menos 50 entre 2, me van a dar volados de 1,35 metros. Es decir, si ya me voy otra vez con referencia a la figura, ¿cómo nos quedaría, no? Entonces voy a tener aquí está el valor de C, que sería 1,35, más 1,35 que voy a tener, más 50 centímetros que corresponden a la columna. Entonces sería 1,35 más 1,35 son 2,70, más 50 son 320, que sería la longitud que voy a tener completa de toda mi zapata, ¿sí? En este lado y en el otro. Serían 320 aquí, de este lado, y 320, aquí está 320 de este lado y 320 del otro lado. Sería una zapata cuadrada. Bien. Hasta allí, ¿todo claro? Sí. Ok. Hasta el momento va como una zapata cuadrada, ¿no? Es una zapata cuadrada. Normal. Sí, normal. Es una zapata cuadrada ¿A qué se normal. refiere con escalonado? No me queda claro eso. Sí, mira, escalonado en el sentido de que tú la puedes en un momento determinado, ¿sí? Con un peralte variable. A eso se refiere escalonado. ¿Sí? Es como si fuera esto, ¿no? Como una escalera. Tú tienes aquí como si fuera una escalera inclinada, ¿no? Es lo mismo. O sea, es una escalera que nosotros vamos a tener aquí dentro de nuestra pata. Un talud. Pero lógicamente los términos que se manejan, pues muchas veces cada persona, ¿verdad? Maneja el término como mejor le pueda parecer. Yo le diría que es una zapata sí, con taludes laterales. ¿Ok? Pero a lo mejor, pues, una sí, cuadra entonces no otro tiene pudiera eso. decir con peralte variable. Bueno, pues sí, está bien, también con peralte variable, ¿no? El peralte no se está conservando mismo en todas las zapatas, sino que va a ir variando. Bueno, también es correcto, yo creo, el término, con peralte variable. Aquí en este caso, este libro lo está manejando como una zapata de tipo escalonado, como si fuera una escalera o una rampa, ¿ok? A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Pero lo más importante es que entendamos el concepto, ¿verdad? Como nosotros lo queramos entender, como lo queramos manejar, ¿no?
En el cimiento, ¿verdad? Muchas veces, sí, la gente en el campo dice, este es el escarpio, ¿ok? Ah, bueno, pues, entonces esta es una zapata con escarpios. Pues sí, es válido también, no nos quita nada, ¿no? En ese sentido, cambiarle el nombre, simplemente que le entendamos qué es lo que estamos nosotros manejando. Entonces lo puedes llamar como gustes, ¿verdad? Si tú quieres llamar escalonada, El con beneficio es que se escarpio. ahorra concreto, supongo, o algo así. Sí, esta lleva la finalidad de un cierto ahorro de concreto, simplemente. Pero ¿qué tanto? Bueno, dependiendo de las dimensiones, si es una zapata pequeña, ¿cuánto te puedes ahorrar? Realmente a lo mejor no es mucho. Pero si es una zapata corrida muy larga, ¿sí? Pues a lo mejor sí puede haber ahorro aquí de concreto, ¿eh? Suficiente, ¿sí? Cuando ya es una zapata grande, como la que vimos la clase pasada de, ¿sí? Que ya era de dimensiones, ¿verdad? Ya bastante considerables de 450, pues ahora sí que multiplícale el 450, si es una zapata que no sé hasta dónde vaya a llegar, si es muy larga esa zapata, pues yo creo que sí puede haber un gran ahorro económicamente, ¿sí? En esa cantidad de concreto que dejas de utilizar. Pero bueno, ya es cuestión de criterio, es cuestión, ¿verdad?, de cómo lo maneja cada uno de los diseñadores o calculistas. Entonces, por eso Ah, se ok. da diferentes formas, ¿no? Esa es la finalidad. O sea, que no nos vayamos con la idea de que todas las zapatas son iguales y que todas las zapatas se tienen que hacer de una manera determinada, ¿no? Es decir, sí, tenemos esa libertad de criterio, ¿ok? El diseñador tiene esa libertad de hacerla como considere o que a lo mejor le plazca, ¿no? Sí, digo yo, para una zapata simple, pues a lo mejor, pues no sea tanto, ¿no? El que yo la deje cuadrada o que yo le deje con escarpio, ¿no? Entonces ya es cuestión de cada quien. O desde el punto de vista económico, ¿qué tanto puede ser el ahorro? Pues no sé, la verdad no puede ser qué tanto pudiera ser el ahorro en un momento determinado. Sería cuestión de calcularlo. Bien, entonces continuamos, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta. Ya tengo entonces aquí mi valor de C, que es el volado, es el vuelo de la zapata que yo tengo, el volado de la zapata. A ver, déjenme ver porque no me permite. A ver, ya lo estoy admitiendo otra vez, ¿eh? A los compañeros que ya se volvieron a salir. Bueno, ¿cómo calculamos el momento? ¿Se acuerdan que teníamos esta fórmula simplificada para el cálculo del momento? La magnitud del momento flexionante crítico se encuentra por medio de la siguiente fórmula. Aquí esta ventaja es que esta ya me da, ¿sí?, el cálculo en kilogramos centímetros. Esa es la ventaja, ¿no? Ya lo tengo en kilogramos centímetros y voy a manejarlo así. Entonces tengo mi momento va a ser igual a 50 por la omega, ¿sí? 13,300 por 320, ¿sí? Y por 1.35, que es el valor de C elevado al cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula aquí de manera directa, sería, ¿sí?, 3,890,000 kilogramos centímetros. Aquí ya me está dando en kilogramos centímetros, ¿sí?, el momento flexionante máximo. La otra es aplicar, ¿sí?, omega L cuadrada sobre 8, ¿sí?, y después eso me va a dar en kilogramos metro y eso convertirlo a centímetros. Y les debe de dar una cosa muy similar. Si tienen ahí su calculadora, vamos a verificar también aquí esta operación para que nos quede más claro todo. ¿Sí les da? No, 3,878,000. Ok, 3,878,000. Ok, bueno, como ustedes lo pueden ver, da un poco menor que este valor que se tiene aquí. Entonces, bueno, vamos a continuar con el valor que tiene el libro, pero ustedes ya le pueden ir ahí ajustando. Si lo están haciendo en su cuaderno, pueden ir ajustando estos valores, ¿ok? Y finalmente podemos ver también con los valores ajustados a ver si más o menos se parece a lo que nos está dando. Este sería el momento flexionante máximo, ¿ok? Ya tengo mi momento. ¿Este momento para qué me va a servir? Pues yo con el momento flexionante máximo ya puedo calcular el peralte de mi zapata, ¿sí? La única parte de las zapatas de peralte variable que tiene el valor máximo de D es la porción que está directamente por debajo de la columna, o sea, la parte plana. Por lo tanto, al utilizar la fórmula D, me va a dar a mí el peralte, ¿sí?,
que voy a tener exactamente abajo de la columna, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo nada más presente. Entonces, D va a ser igual al momento máximo entre R por B. Si yo sustituimos el valor, ¿sí? Dice, considerando B como el ancho de la parte plana, que en este caso es de 70 centímetros, bueno, pues podemos calcular esos 70 como si todo estuviera parejo. Entonces, mi peralte va a ser el momento flexionante entre R 1594, entre la zona pareja, ¿sí? Que yo voy a tener en la plataforma, y ya tendría yo mi peralte total, ¿no? En ese punto. Es decir, entonces tenemos más o menos 60 centímetros. Como ustedes lo pueden ver, si la operación está correcta, nos debe dar más o menos 60 centímetros. Dice, este es el peralte efectivo mínimo, y usaremos esta dimensión al revisar los esfuerzos cortantes y los de adherencia. Este sería el mínimo que yo voy a tener. Aquí lo podemos nosotros aumentar, acuérdense, tenemos el criterio de que si queremos aumentar, le podemos aumentar con la finalidad de asegurar de que pase las condiciones, ¿sí? O las revisiones de los esfuerzos cortantes y el esfuerzo de adherencia. Vamos a ver. Dice, este es el peralte efectivo mínimo y usaremos esta dimensión al revisar los esfuerzos cortantes y de adherencia. Como se explicó en el artículo 11.8, el espesor de concreto por encima del refuerzo en el borde de la zapata debe ser cuando menos de 15 centímetros. El espesor de concreto por encima del refuerzo en el borde de la zapata. Esta dimensión nos permitirá determinar la pendiente de las 4 áreas inclinadas para asegurar un recubrimiento mínimo de 7 centímetros. Para las varillas del refuerzo, supondremos una distancia de 10 centímetros entre la parte inferior de la zapata y el centro de las varillas. Bien, véase la figura 11.7. El peralte efectivo real de la sección crítica por cortante a una distancia D de la cara de la columna resulta entonces de 41.7. Y este será el valor que utilizaremos en el cálculo del esfuerzo cortante en dicha sección, y en la figura 11.5 puede verse que este queda a 75 centímetros del borde exterior de la zapata. Bien, entonces si nosotros vemos lo que nos están haciendo referencia, tenemos entonces aquí, ¿sí? Ya calculamos que vale 60 centímetros desde aquí hasta donde está el acero, más 10 centímetros de recubrimiento, nos va a quedar entonces 70 centímetros de peralte total, el que vamos a tener aquí, 70 centímetros. Nos dice aquí también que a una distancia, ¿sí? Voy a tener aquí la parte plana, 70 centímetros, a una distancia, ¿sí? O a esta distancia aquí de 70 centímetros, yo voy a tener aquí un peralte efectivo de 51.8 más el recubrimiento. Si yo los considero a una distancia de, ya calculado también, miren, sería 41.7 hasta el refuerzo más, ¿sí? El recubrimiento. ¿Ok? Entonces son los valores que vamos a utilizar para los cálculos a una distancia de con respecto del paño de la columna. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Dice que aquí puede verse que queda 75 centímetros del borde. A ver, 75 centímetros del borde. Creo que eso no lo está especificando aquí. Pero sí, aquí lo podemos sacar, ¿no? Sería el valor de C. ¿Cuánto nos daba C? ¿Cuánto daba C? A ver, hasta acá arriba. Nos daba el valor de 1.35. ¿Ok? Y si el peralte que tenemos nosotros es de 60, sería 1.35 menos 60. ¿Cuánto nos da? 1.35 menos 60 nos da 75. 75, ¿no? Que eso es lo que nos está manifestando aquí. Por eso dice, pues, que este queda 75 centímetros del borde exterior de la zapata. Entonces, si aplicamos nosotros el valor de la fuerza cortante que se va a usar en la revisión del esfuerzo cortante en la sección mencionada, vamos a tener que B vale 320 por 75, que es lo que tenemos nosotros en la franja que se está formando ahí a 75 centímetros del paño por 320 de longitud de nuestra zapata, ¿sí? Y multiplicado por la fatiga o el esfuerzo del terreno, que es de 13.300, ya calculado también allá arriba,
calculamos esta operación y nos va a dar 31.900 kilogramos. ¿Ok? Que eso es lo que nosotros vamos a tener como fuerza cortante para, ¿sí?, nuestra área que se forma ahí a una distancia D del paño de la columna. Ya tengo entonces aquí mi fórmula, que es el esfuerzo, ¿sí?, cortante para una distancia D, va a ser igual a la carga o fuerza cortante que voy a tener de 31.900. El valor de B, ¿sí?, 1.68 por 41.7, que es el cálculo del tamaño, o sea, la dimensión que tiene el D el peralte, que tenemos ahí. Como va disminuyendo, pues este peralte pues va a disminuir también. Y eso, ¿se acuerdan que lo sacábamos por triángulos semejantes? Este valor se puede sacar por triángulos semejantes. Esto nos da un valor de 4.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ya es lo que nosotros tendríamos, ¿sí?, correspondiente, ¿sí?, a el esfuerzo cortante que nosotros lo vamos a tener. Este esfuerzo lo tendríamos que comparar ¿con qué? Con el esfuerzo permisible, ¿sí?, que nosotros vamos a tener en esta sección. ¿Cuánto es lo que decía que tenía el esfuerzo cortante permisible? Pues nos los daba a nosotros, ¿sí?, de 4.2, de acuerdo a lo que nos están dando de dato. Miren, 4.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto me está dándome a mí? 4.6. ¿Qué quiere decir? Que está un poco más arriba este valor que el valor permisible. Dice, este es el esfuerzo cortante unitario. En esta fórmula se tomó el valor de B como el ancho de la zapata en la sección donde el peralte efectivo es de 41.7. Es el ancho de la zapata, ¿sí?, en la sección donde el peralte efectivo es de 41.7 centímetros, que es este donde tenemos nosotros calculado. El esfuerzo obtenido es un poco mayor del permisible, que es 4.2, ya lo habíamos ahorita visto, pero se aceptará porque existe un ancho suficiente de zapata a cada lado de los 168 centímetros considerados. O sea, aquí ya nos está dando la explicación por qué sí lo está, en este caso, ¿verdad?, el autor lo está tomando como bueno. Ya queda a criterio de nosotros, si nosotros también lo tomáramos como bueno o, ¿sí?, y tuviéramos que hacer otro cálculo diferente. Eso ya sería cuestión de, ¿sí?, de criterio de cada uno de nosotros. ¿Ok? Aquí en este caso nos está presentando el 1.68, el que está tomando como valor de B'. Como ustedes lo pueden ver, se está tomando este valor como el valor de B'. ¿Sí? Que aquí se dice que supone que existe un peralte suficientemente, ¿sí?, de buen espesor para que no, en un momento determinado, ¿sí?, no aumente su sección correspondiente, ya que no pasó por el esfuerzo permisible de cortante, sino que la mayor parte aquí en esta zona es la zona donde tenemos un peralte mayor, ya para acá se vuelve más reducido. Entonces, bueno, es cuestión ya de criterio de cada uno de nosotros. El tomar el valor, ¿sí?, o tomarlo como bueno o no tomarlo como bueno. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. ¿En dónde se establece la pendiente que va a tener el escalón? ¿En dónde se establece? Pues ahora sí que lo establecemos nosotros también a criterio. ¿Sí? No hay la norma no te dice, mira, tienes que colocar esta cantidad, ¿no? Aquí sí ya es criterio de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso el cálculo, por ejemplo, aquí en este caso, pues nos lo da el peralte, ¿no? El peralte que estamos aquí nosotros poniendo ya me está dando un peralte de 60 centímetros en el cálculo que se realizó aquí arriba, ¿ok? Mira, entonces aquí con este cálculo, con el momento, pues ya me doy idea yo de cuánto es lo que sería yo de mi peralte que yo tendría. Y a partir de ese es el que yo voy a tomar como base y tomando como base en la zona lateral el mínimo que me está marcando acá arriba, ¿no? Que también acabamos de ver. Entonces tú ya puedes tomar eso como base para que tú puedas definir el tamaño de tu zapata. ¿Ok? ¿Sí? Okay. Si tú ves, no te dice la norma, tiene que ser a fuerza de esta cantidad, no. Te está dando esa opción. Tú tienes aquí lo que a ti te va a servir de base sería el momento, principalmente.
Yo lo que tomaría como base es el momento que me está dando a mí. Por eso decía yo que en los momentos que tú tengas, si es momento positivo y negativo, tome siempre el momento mayor para calcular el peralte de la zapata. Siempre el mayor. No importa que sea negativo o que sea positivo. Siempre toma el mayor y eso te va a dar una buena pauta para poder definir el peralte efectivo, ¿sí? Y el peralte real que tú vas a querer de tu zapata. ¿Ok? Pero no hay una así que diga la normativa, para esta carga tienes que colocar esta dimensión de zapata, no. No lo dice, ¿no? Eso ya es cuestión de cálculo. Bien. Dice, vamos a hacer la segunda revisión del esfuerzo cortante. Esta segunda revisión del esfuerzo cortante, dice, se hará en una sección situada a una distancia de entre 2, por fuera del perímetro de las caras de la columna. La longitud de los lados de este cuadrado es de 110 centímetros, o sea, 1.10 metros. El área sombreada, según se muestra en la figura 11C, será entonces 320 elevado al cuadrado menos 1.10 elevado al cuadrado, y me va a dar el área que se va a ver sometida, ¿sí?, a este cortante perimetral de 9.03, y B será 9.03, que es el área que se ve comprometida por, ¿sí?, la W del terreno, ¿sí?, es decir, la presión que está ejerciendo sobre el terreno. Esto me va a dar 9.03 por 13.30, digo por 13.300, ¿sí?, la cantidad de 120.100 kilogramos. Esta sería mi fuerza cortante para cuando yo la voy a verificar ahora por el esfuerzo cortante perimetral. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Ok. Entonces, ahora sí, aplicando mi fórmula, ¿sí?, del esfuerzo cortante perimetral, va a ser igual otra vez a la carga o la fuerza cortante que tengo entre B0. ¿Se acuerdan que B0 qué era B0? ¿A quién se acuerda que era B subíndice 0? ¿No se acuerdan que era B subíndice 0? ¿Nadie? Es la suma del perímetro de las varillas. No, de las varillas no. ¿Alguien más? ¿Qué es B subíndice 0? Esto viene en el examen, ¿eh? Se pregunta ahí qué cosa es B subíndice 0. Pues es donde se va a presentar el cortante a una distancia de entre 2. ¿Sí? Miren, si yo tengo mi D, ¿cuánto dijimos que valía? 60. D entre 2, ¿cuánto vale? 30. ¿Sí o no? Entonces yo voy a tener lo que es mi columna, más D entre 2, más D entre 2 del otro lado. Entonces sería 50 más 30 sería 1.10. ¿Ok? Es decir, a 1.10, aquí está, aquí se ve esta zona punteada, esto que está aquí punteadito, esto está a una distancia de 1.10. Ok, aquí dice 1.08, pero realmente está a una distancia de 1.10. 1.10, 1.10, más 1.10, más 1.10. Entonces sería 4 veces 1.10. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo. Esta es la zona del perímetro a una distancia de entre 2. Entonces, por eso aquí se está multiplicando el valor de 1.10, aquí están, miren, 1 metro con 10 centímetros, por 4 veces, que es el perímetro. Entonces, BU0 es el perímetro donde se va a presentar, ¿sí?, el cortante a una distancia de entre 2. Entonces, 4 por 110, y luego multiplicado por D, que es el perímetro, perdón, que es el peralte, que yo tengo exactamente en la zapata escalonada, 51.8. Todo esto haciendo esta operación, se supone que me debe dar 5.3, que yo voy a compararlo con el esfuerzo permisible que me está dando a mí el problema desde el inicio. Por eso dice el 51.8 del denominador de esta fórmula. Es el peralte efectivo de la zapata a una distancia de entre 2 de la cara de la columna.
Vemos que el esfuerzo cortante perimetral en esta sección no excede al permisible de 7.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Que nosotros teníamos desde el arranque del problema. Entonces aquí se puede decir que no hay ningún problema, está pasando perfectamente, ¿sí? El cortante perimetral que nosotros vamos a tener en esta sección, ¿ok? ¿Sí queda claro? ¿O hay Ingeniero, alguna? Sí. ¿puede repetir lo de B0? Si B0, acuérdense Ajá, que va a ser el entre- perímetro, ¿sí? Que vamos a tener alrededor de la columna, ¿sí? B subíndice 0, ¿sí? Es decir, yo voy a tener aquí mi columna que vale 50 centímetros. ¿Cuál sería mi distancia D entre 2? D dijimos que vale 60, ¿no? D entre 2, ¿cuánto vale? Sería 60 entre 2, son 30 centímetros, ¿sí? Ok, entonces tengo para acá 30 centímetros de la columna para acá. De este otro lado, 30 centímetros también para acá. 30 centímetros en el otro y 30 centímetros en el otro, ¿ok? Ahora, si yo quiero saber esta distancia que tengo aquí, que está aquí asurada, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 30 centímetros aquí, más la columna que vale 50, más 30 centímetros para acá del otro lado de la columna. Entonces, si tú sumas 30 más 50 más 30, te tiene que dar 1,10. 110. ¿Sí? 1,10. Y eso mismo sucede acá en este otro lado. Como es una columna cuadrada, entonces esto vuelve a ser la misma distancia, 1,10. Y aquí, 1,10. Y acá, 1,10. Entonces, si yo sumo 4 veces 1,10, ¿ok? Voy a tener ya el valor B subíndice 0. ¿Ok? Ok, Sería Inge, 4 gracias. por 1,10. Entonces no importa que de un lado ya hayamos tomado ese tramito, porque se supone que lo estaríamos tomando como doble, ¿no? ¿Cuál? Perdón, ¿cuál tramito? Es que por decir, El perímetro ya iba. ajá, si de un lado lo tomamos, por decir, si tomamos el de izquierda y el de la derecha de la De la del columna, cuadro pero principal, el de acuérdate que 50, ajá. esta nada más es una base que va a estar a nivel. Esta es una base que que le están dando a nivel para que la columna quede, ¿sí? Dentro de esa base. Que esta base puede ser mayor, si yo quiero, la puedo hacer más grande o la puedo hacer más chica. Simplemente es cuando tú vas a, mira, esta base se hace para que cuando yo voy a cimbrar la columna, ¿sí? No me quede, pues así que talud para un lado y para el otro. Entonces, ¿por qué hacemos este pedestal? Vamos a llamarlo pedestal, este que está aquí. Es con la finalidad de que tú pongas tu cimbra y que no se te vaya a mover para ningún lado. Entonces, yo hago el colado directamente desde la zapata, ya lo dejo este pedestal, para aquí apoyar mi cimbra de mi columna y que mi columna quede perfectamente, ¿verdad? Sin ningún tropiezo, sin ningún problema. Entonces, esto es libre, ¿eh? Muchas veces hay ocasiones que no dejan este pedestal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando colocan la cimbra, la van a dejar volando. Muchas veces se ve que está como volando la cimbra, ¿sí? Ahora, muchas veces también lo hacen a propósito porque van a hacer el colado, ¿sí? Conjuntamente la zapata con esa columna o un dado. Si fuera un dado, pues muchas veces cuelan el dado y cuelan también la zapata al mismo tiempo. Entonces, no importa que el concreto por aquí abajo se esté pasando abajo de mi cimbra, ¿sí? Pero aquí ya se la tiene que ingeniar los que van a cimbrar para que les quede parejo perfectamente y que no se les vaya a mover en el momento del colado. O sea, mi sugerencia es primero mejor colar la zapata, dejar el pedestal ya con todo el pedestal perfectamente nivelado y después ya colocar mi cimbra aquí sin ninguna dificultad de que se me vaya a mover la cimbra. Pero este pedestal es a criterio, no es un pedestal que tampoco diga la norma, tienes que dejarlo de tanto. Esto es diferente al esfuerzo cortante perimetral. El esfuerzo cortante perimetral me está indicando que debe de calcularse a una distancia de entre 2, ¿sí? A la distancia de entre 2 con respecto al paño de la columna. ¿Cuál es mi distancia de entre 2? Pues sería dividir D entre 2, sería, si es de 60D, pues la mitad, ¿cuánto sería? 30. Entonces aquí es donde se me va a presentar esta línea de falla, ¿sí? Aquí es donde se presenta una línea de falla por cortante. A eso se refiere, por eso está aquí asurado. Esto no es parte de un colado ni nada, sino más bien es parte del cálculo.
y se va a calcular sin importar que este pedestal pudiera haber llegado hasta acá. Si yo hubiera querido, lo hubiera podido meter hasta acá, hasta la parte, ¿verdad?, donde está crítico este cortante. Pero no, es cuestión de criterio, ¿eh? Entonces, lo que sí no me puedo quitar es este valor que vale B0. Siempre te va a valer, ¿sí?, esta distancia de entre 2 de un lado, de entre 2 en otro, y lo que sería, ¿sí?, el ancho o la longitud de tu columna. Entonces, por eso aquí por eso está apareciendo de esta manera, ¿no? Esto sí es irremediable, ¿no? Eso sí es parte de lo que está manejándose dentro del diseño. Por eso dice que es 4 por 110, sin importar cómo haya quedado el pedestal. Por 51.8, sí, acuérdense que este es porque va la zapata, como va escalonada, va bajando el talud, entonces ya también se me va acortando el valor de D. Aquí yo lo estaba poniendo como un valor de D prima, ¿no? Aquí está, mire, aquí está el valor D prima, por eso lo llama D prima, ¿sí? Que no es el peralte que tenemos nosotros total, sino es un peralte ya disminuido por la misma pendiente que lleva el talud. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Inge, gracias. Sí, ok. Ya tengo entonces mis esfuerzos cortantes, ya vi que sí pasó perfectamente. Y ahora vamos a calcular lo que sería el área de refuerzo, es decir, la varilla que yo voy a tener que colocar por tensión. Se va a utilizar la fórmula que ya conocemos, AS es igual al momento entre FS por JD. Es decir, AS va a ser igual al momento, que vale 3.890.000, entre 1.400 por 87.2, que ya tengo de dato, y por D, ¿sí? Aquí el D que yo voy a utilizar va a ser el de 60 centímetros por D 60, ¿ok? Para el caso del área de acero, ¿sí? 60. Si yo hago la operación, según esto me da 52.7 más o menos. Y ahora yo escojo qué varilla es la que vamos a meter, ¿sí? Ustedes escogen qué varilla es la que quieren colocar, de acuerdo a esta cantidad de acero que me está solicitando, el área de acero que me solicita. Aquí en este caso el libro dice, va a colocar varilla del número 6, ¿sí? Como el parte del ejemplo. Entonces serían 19 varillas del número 6, las que se tendrían que meter para que den esta área más o menos, o un poquito más. Aquí nos dice que si yo multiplico 19 por el área de la varilla del número 6, que es 2.87, me da 54.53, y lo comparo contra el que yo calculé, que dice 52.7, entonces pues perfectamente está cubriendo ese valor. 54 es mayor que 52. Entonces lo cubre perfectamente, ¿sí? Este acero. Colocándolo ahora sí, ¿sí? Ya tengo yo entonces aquí el área de cero, van a ser 19 varillas del número 6 en esta distancia de, ¿sí? Digo, en la distancia que nosotros estamos manejando del ancho de mi zapata de 320, ¿ok? En 320 vamos a colocar esa cantidad de cero. Dice, el esfuerzo de adherencia se revisa mediante la fórmula que ya también conocemos, esta que está aquí en la parte de abajo, ¿sí? Y la magnitud del cortante vertical que se utiliza en esta revisión se determina en una sección situada a la cara de la columna. Aquí vamos a tomar toda la cara de la columna, ¿sí? Hasta la cara de la columna, es decir, de la zapata hasta la cara de la columna. Y a través de la zapata. El perímetro de una varilla, ¿sí?, del número 6 que ya definimos acá, vale 6. Por lo tanto, el cortante sería 320 por 1.35. ¿A qué se refiere? 320, que es la longitud de mi zapata, aquí está, al paño de la columna, ¿sí?, que yo voy a tener aquí, ¿sí?, pues va a ser el valor de C. El valor de C que habíamos calculado aquí arriba, ¿sí? ¿Cuánto vale? 1.35. Entonces, por eso es esta área que se forma aquí, 320 por 1.35. Es lo que se está considerando aquí dentro de este cálculo. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí, ¿sí? Sería 1.35 por 320. Y eso multiplicado por la W, ¿sí?, del terreno, o sea, de la presión del terreno, me da 57.200.
son los que yo voy a poner aquí como fuerza cortante, 57.200 entre, ahora sí, la suma del perímetro de las varillas, sigma 0. Son 19 varillas del número 6 con perímetro 6 por 8, sí, 0.872 por el valor del peralte de 60 centímetros. Haciendo esta operación, me indica que debe de darte más o menos 9.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahora sí yo aquí, ¿verdad? Voy a compararlo con el esfuerzo permisible por adherencia. ¿Sí? Es decir, el esfuerzo permisible por adherencia, otra vez volvemos a hacer la raíz cuadrada, perdón, 3.2 raíz cuadrada de F'C entre el diámetro de la varilla, Entonces aquí tenemos que el esfuerzo máximo de adherencia, ¿sí? Sería 9.6. Si el permisible para varillas del número 6 es de 24.7 kilogramos centímetros, según lo indicado en la tabla 5.1, por lo que se aceptan las 19 varillas del número 6, ¿sí? Y habrá 2 juegos de varillas, uno en cada dirección, según como se muestra en la figura, ¿sí? Es decir, yo voy a tener varilla en un sentido, en este sentido, y en el sentido perpendicular a este también. Vamos a tener la misma cantidad de varillas, ya que es una zapata cuadrada. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a este ejercicio que acabamos de ver. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero no es del ejercicio en qué. Sí. Ingresé a la plataforma y no me sale su curso. No sé si a alguien más le esté pasando. ¿Ya te habías inscrito? Sí, ya estaba inscrito previamente y pues es como si hubiera desaparecido el curso de mi plataforma. Ah, Yo ok. también, sí, Inge, a mí Igual me también pasó, me Inge, sucedió lo lo mismo. mismo. ¿A cuánto les ha pasado? A ver, hay 3 personas que me indicaron eso. ¿Algún otro le ha pasado? A mí, Inge. A mí también. A mí, Inge. Inge. A mí también. también. ¿Y ya trataron de entrar el día de hoy? Ya intenté Ya, y no como aparece. tal volver a inscribirme y dice que está deshabilitada la opción de Sí, la accesar al curso. inscripción a lo mejor ya está deshabilitada. La inscripción puede ser que ya esté deshabilitada. ¿Ok? Sí. Pero sí debe de poder entrar al curso. O sea, si ya se inscribieron, tienen que poder entrar al curso. Yo ya le mandé un aviso al ingeniero Acosta, ¿sí? De eso. Entonces no me ha dado respuesta todavía. Yo ahorita vamos a tratar de entrar aquí directamente a ver cuál es el problema, ¿sí? Yo abro más la inscripción, no hay ningún problema, abro más la inscripción, ¿sí? Para ver si se pueden volver otra vez a inscribir en el curso, con la misma contraseña que yo ya les había dado. Aquí les sugiero que tomen una foto de ahorita antes de entrar a la otra parte, tomen una foto para que hagan este ejercicio también, muy similar a lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, si le pueden tomar una foto a los que les interese volver a repasar esto, tratando de resolver este problema, ¿no? Ya le hago la parada correspondiente de lo que estamos grabando.